Yo sé que probablemente la gran mayoría de ustedes ha mirado a personas que comparten sus experiencias, sus anécdotas con respecto al trabajo aquí en los Estados Unidos. Hay muchas personas que dicen que el trabajo ya no es igual, que se ha estado acabando y que ya no se puede hacer dinero aquí en Estados Unidos. En este video les voy a compartir mi experiencia con base a el área en donde yo vivo. Yo vivo en California, en el área del Valle de San Joaquín, más que nada por estos rumbos del lado de Bakersfield para adelante. En esta área hay mucho trabajo de agricultura, se hace aquí la pizca, la poda, el desaige, todo lo que tiene que ver con agricultura, con lo que es fruta, durazno, ciruela, nectarín, fresas, blueberry, en fin. La situación está de esta manera. Déjenles cuento cómo cambió todo después de la pandemia. Antes de la pandemia, si uno trabajaba en el campo podía uno trabajar 9 horas de lunes a viernes y el sábado mediodía, que eran 5 horas a 6 horas. Algunos rancheros te permitían trabajar un día completo el sábado. Esto te ayudaba ya que podías trabajar un poco más de 50 horas por semana en el campo. Antes en el campo, una cosa que muy importante que se tiene que mencionar, antes no se pagaba overtime en el campo. Por otro lado, en los empaques, antes de la pandemia se podía trabajar 10 horas hasta 12 horas diarias de lunes a sábado, en ocasiones hasta los domingos. Así que muy fácilmente en un trabajo de empaque tú podías trabajar más de 20 horas de overtime. Esto ayudaba a que un cheque a la semana trabajando en un empaque te saliera de $1,000 o puede que un poco más de $1,000. Esto gracias al tiempo extra porque se trabajaba muchas horas extras. Pero fíjense ahora cómo está la situación. Después de la pandemia entraron muchas regulaciones para los rancheros y para los empaques, para las compañías. Esto ocasionó que en el campo después de la pandemia o hoy en día de trabajar 50 horas por semana, ahora solamente se trabajan 40 horas por semana, que vienen siendo solamente 8 horas diarias de lunes a viernes, nada más. Ya no te dejan trabajar más de 40 horas y esto se debe a que entró una ley que obliga a los rancheros a pagarles overtime a los trabajadores de campo. Y obviamente los rancheros no quieren pagar overtime, por eso es que solamente les dejan trabajar 40 horas por semana, nada más. Así que si las personas del campo quieren trabajar el fin de semana, tienen que buscar trabajo por otro lado con otros rancheros para completar su semana. Pero estas horas o estos días que trabajan por fuera son horas regulares, no es tiempo extra. Esta es la situación hoy en día con el trabajo de campo. Así que si trabajas en el campo estás obligado a tener otro trabajo para poder cubrir todos tus gastos mensuales. Y yo sé que probablemente va a haber personas que van a decir, pero yo trabajo en el campo y a mí me va muy bien porque yo trabajo por contrato. Y claro, efectivamente, pero el contrato es punto y aparte. El trabajo por contrato pues no tiene por qué incluirse en el trabajo por horas, porque en el contrato te pagan por lo que haces, ya sea que empaques o ya sea que pisques. Depende de la cantidad que pisques o que empaques, pues así te van a pagar. Y claro que las personas que son muy buenas trabajando en el campo, que son muy rápidas, les conviene mejor el trabajo por contrato, porque sus cheques van a salir de más de $1,000 a la semana, trabajando solamente 4 o 5 horas al día. Si eres una persona rápida, es mejor el contrato. Pero la gran mayoría de las personas pues no hace contrato, la mayoría trabaja por horas y los que trabajan por horas pues están afectados más que nada por las leyes y las regulaciones que entraron después de la pandemia. Por eso es que las horas empezaron a reducirse, la gente empezó a trabajar menos, aunque claro, supuestamente la gente gana más. El salario mínimo por hora en esta área de California está en 16.50 por hora en el campo o en los empaques. Pero de nada sirve que te hayan aumentado el sueldo mínimo por hora si las horas te las han reducido. Por otro lado, en los empaques, en los trabajos de empaques, solamente te permiten trabajar 8 horas diarias de lunes a sábado, que vienen siendo 48 horas máximo a la semana. Y sí, uno que otro empaque, uno que otro lugar, es raro, pero sí existe uno que otro que te permita trabajar
alrededor de 10 horas diarias de lunes a sábado, que vienen siendo 60 horas a la semana o cerca de 60 horas a la semana si te permiten trabajar un día regular el día sábado. Pero es muy raro, por lo regular todos los empaques hoy en día solamente te están permitiendo trabajar 48 horas por semana. Y si tienes un trabajo en donde te permitan trabajar más de 48 horas por semana, pues estás en un buen lugar y debes de cuidar ese trabajo y debes de cuidar también tu dinero porque esos trabajos son muy escasos. Vámonos ahora con el trabajo antes de la pandemia. Con este cheque que tú ganabas en el campo antes de la pandemia te ajustaba para pagar casi la mayoría de tus gastos mensuales. Pero aún así, pues claro, este dinero no era suficiente para cubrir todos tus costos mensuales, así que tenías que tener pues dos trabajos o buscarte un trabajo en donde pudieras ganar más y poder cubrir todos tus gastos. Antes en los empaques no existían dos turnos, solamente existía un turno de trabajo, por eso es que las personas trabajaban muchas horas extras. Pero después de la pandemia pues esto cambió y en los empaques empezaron a hacer dos turnos y a veces hasta un tercer turno para ya no darles horas extras a las personas. Con un cheque de trabajo de empaque antes de la pandemia estamos hablando de alrededor de $900, casi $1,000 por semana. Esto te estaba dando casi los $4,000, vamos a dejarlo en $3,800 por mes, que era suficiente para poder cubrir tus gastos mensuales, todos tus gastos mensuales. Si eras tú solamente una persona que trabajabas, si eres una persona casada con pareja y solamente trabajabas tú solo, este dinero sí te ayudaba para cubrir todos tus costos mensuales, pero claro, no te sobraba para darte la buena vida, para andar vacacionando o para andar malgastando. Entonces, si comparamos el dinero que se gana en este año 2025 y el dinero que se ganaba antes de la pandemia, estamos hablando que no hay mucha diferencia con respecto al dinero, porque antes tus cheques eran de $500, $600 trabajando en el campo. En el empaque tus cheques eran de alrededor de casi $1,000. Hoy en día los cheques del trabajo de campo estamos hablando que son de alrededor de $700 para tu bolsillo. Y en los trabajos de empaque también cerca de $800, $900. Pero si nos basamos al costo de las cosas de antes de pandemia y después de pandemia, todo se puso más caro, todo fue excesivamente carísimo después de pandemia. Un ejemplo como la gasolina. Antes de la pandemia, si ibas a echar gasolina a tu carro, un galón de gasolina te valía alrededor de $3. Hoy en día el galón de gasolina te cuesta por encima de $5 y llegó a valer casi $7 entre el 2025 y 2023. La gasolina estaba carísima, entonces como pueden ver, estos $700 de campo a los $500, $600 de campo antes te ajustaban para más antes de la pandemia que hoy en día, aunque supuestamente estás ganando un poco más de dinero. Entonces, de cierta manera, pues sí, efectivamente el trabajo aquí en los Estados Unidos ya no es lo mismo y se ha estado acabando poco a poco y ya no se puede hacer igual de dinero como se hacía antes. Antes se trabajaba más y el dinero, aunque podemos decir que era más poco, pero rendía para más cosas. Hoy en día se gana un poco más con el salario mínimo, pero reducieron las horas y el dinero no te ajusta para mucho porque todo se puso exageradamente caro después de la pandemia. Lamentablemente, pues esta es la realidad que se está viviendo en estos momentos aquí en Estados Unidos, o como he dicho, más que nada en el área en donde yo estoy viviendo. Cuéntenme ustedes qué tal su experiencia por el área en donde ustedes viven. ¿El trabajo también se ha ido acabando o el trabajo sigue igual? Con esto me despido. Hasta la próxima.